aquí hemos estado varias veces, más o menos con el mismo modelo de reunión. Y creo que, digamos, hay que examinar los problemas con más profundidad para que las salidas sean más eficaces, porque si no nos quedamos hablando. Indudablemente, el problema fundamental que está determinando la violencia en el departamento del Cauca, que hoy por hoy se ha convertido en el más violento del país, es los cultivos ilícitos. No porque la mata tenga la culpa, al final la mata de coca es lo mismo que cualquier otra. Nunca la vegetación tiene la culpa, sino porque sobre ella se ha construido por decisiones internacionales una ilicitud. Su transformación agroindustrial en cocaína que se consume en los países más desarrollados y en algunos lugares de los menos desarrollados en menor intensidad. Por eso, de antemano, le agradezco la presencia aquí de varios delegados de la Embajada de los Estados Unidos. Aquí mi amigo Kevin, que está por ahí, al lado Said, que viene aportando a este programa específico desde el punto de vista de cómo transformar esas economías ilícitas que tienen una geografía en el país y en el Cauca, obviamente, es una geografía que está determinada por no solamente las condiciones de la vegetación, de la mata, de la hoja de coca, que fue y se descubrió por primera vez por los pueblos indígenas, dicen que los incas, quizás antes, en la selva amazónica, en las selvas, es decir, es una planta amazónica considerada parte de la cultura de muchos de los pueblos ancestrales de América Latina. Quien la transforma en el alcaloide de la cocaína es básicamente una serie de laboratorios europeos que la utilizan como anestesia hace tiempo. Después era un aditamento de los bailes de los ricos en Europa y después la prohibieron. Esa es la historia de la hoja y de la cocaína. La cocaína es la que nos tiene hoy en el problema, específicamente hablando, porque la prohibición hace que su precio allá donde se consume sea muy elevado y genera una alta rentabilidad. Ese es el punto. La alta rentabilidad de la cocaína versus la baja o ninguna o en rojo rentabilidad de la economía lícita. Por eso un campesino prefiere sembrar hoja de coca que cualquier otra cosa porque no le da plata. La siembra donde se puede cultivar y allí se desarrolla, y ahí el problema para Colombia, el consumo es el problema para los países desarrollados, pero para Colombia sobre todo, el desarrollo de organizaciones armadas que cuidan la ilicitud. Por ser ilícita, se necesitan armas, así de simple. Si fuera lícita, no se necesitan armas. Pero como es ilícita, no se puede cuidar los tratos comerciales que se derivan de esa actividad, sino a partir de las armas. Y las armas, como todos aquí saben, son muertos. Los muertos los pone Colombia. El consumo, con todo respeto, Estados Unidos y Europa y Rusia y cada vez más Australia, y es probable que esté entrando a la China. Nosotros nos quedamos con el pecado y sin el género, porque las ganancias que derivaban del comercio de la cocaína y que llegaban en buen tamaño a Colombia ya no llegan. Ya no llegan porque los dueños del comercio ilícito, de aquí por el mar hacia los puntos de consumo, le van perteneciendo cada vez más a extranjeros, mexicanos muchos, españoles, albaneses, croatas, franceses, suecos y hasta norteamericanos.
que se lleva la ganancia. Esa ganancia ahora está en México, está en Miami, está en Madrid, está en diversos lugares del mundo, está en la banca mundial, pero eso no llega a Argelia, ni al Plateado, ni a Popayán, cada vez en menor proporción. Eso es lo que se llama quedarse con el pecado y sin el género. Porque ¿con qué nos quedamos nosotros? Con armas, con bandas armadas, con conflictos entre bandas, con masacres, con la muerte de los jóvenes, jóvenes aquí, jóvenes allá. Los jóvenes son miembros del ejército, son los que andan en la trocha. Los jóvenes son los miembros de las bandas armadas, son los que andan también en la trocha. Los muertos en general son la juventud, el liderazgo social. Quien se debilita es la organización popular. Lo que se debilita es la democracia. Vamos cayendo poco a poco en dictaduras reales de gente armada. Y esas dictaduras reales de gente armada deciden qué hacer, qué no hacer, a qué horas acostarse, a qué horas no, qué cultivar y qué no, qué hacer con la vida. Cuando otro armado impone qué hacer con la vida de uno ya no vive en una democracia. Tenemos dictaduras de facto en la región. Eso ya existía antes, no estoy hablando de nada nuevo. Pero eso que existe hoy ya no tiene que ver ni con la política, ni con la revolución, ni con la toma del Estado, ni con un mundo mejor. El que todavía crea eso está soñando. Se usan signos antiguos, símbolos que en algunas regiones generan alguna sensibilidad popular, pero es simplemente un uso, una manipulación. Se usa esa a la población, al pueblo. ¿Para qué? Para traquetear, para hacer un negocio. ¿Y quién se queda con el negocio? Los extranjeros. Entonces es la hora de cambiar. Seguir por ese camino no lleva sino al desastre, a velar hijos e hijas, y cada vez en un número mayor. Y yo creo que este esfuerzo que aquí hacemos pues tiene que ver con implementar los mecanismos que permitan ese cambio. No con hablar del asunto, sino con cómo se hace para salir de ahí. Ya sabemos qué es el ahí, ahora cómo salimos de ahí. Y obviamente necesita dos grandes aliados, una alianza, el pueblo mismo y el Estado. Un Estado del pueblo, porque si el Estado no es del pueblo, pues ¿qué alianza se va a hacer? Lo que sale es otra mortandad, otra masacre, como en tiempos anteriores. Esa alianza tiene que volverse temas concretos. Y entonces aquí ustedes han explorado una serie de obras, proyectos, etcétera, no los voy a repetir. Me preocupa cómo se hacen, porque ya he escuchado aquí en las diversas intervenciones que contratar. Sí, eso es lo que se hace en Bogotá, digamos el procedimiento normal de adjudicación de una obra pública. Está en la ley, ahí están una serie de normas. A veces se la pasan por la faja, a veces no. Pero se puede hacer lo mismo en la región en conflicto. Yo ya tengo una experiencia. A mí me gustaría que alguien me dijera, ¿cómo está el estadio que yo puse la primera piedra de Buenaventura? El Clinker. ¿Cómo está? ¿Quién me dijera por aquí? ¿Cómo está ese estadio? Está parada la obra. Razón tiene la gente, ese presidente habla carreta, porque el estadio ¿dónde está? Si él mismo puso la primera piedra y el Ministerio de Deportes puso la plata y bueno, y todo lo que se hace con una obra. ¿Y por qué está parado? Porque han extorsionado al contratista. Porque el que se quiere quedar con la utilidad de la obra pública no es el contratista, es la banda armada. Y así es en todo, que la carretera aquí, que el parque allá, que el hospital.
¿Quién va a ser el contratista del hospital en El Plateado? Casi que les aseguro que queda desierta la licitación, o al menos un empresario amigo del Grupo Armado, que no va a ser el hospital, sino que le toca pasar la platica, porque si no lo hace, muere, o se tiene que ir con sus hijos, sus hijas, etc. Esa es la situación real. Entonces tenemos que trabajar en la situación real. ¿Ameritaría un estado de excepción? Discútanlo. A mí ya me tumbaron uno cuando los niños de La Guajira no tenían agua, pero discutámoslo. O dentro de la arquitectura actual normativa ordinaria, ¿podemos movernos sabiendo cómo son las condiciones? Yo tengo ahí una propuesta. Las obras públicas en zonas, vamos a llamarlas zonas de conflicto, que en realidad son zonas de economía ilícitas, tiene que hacerlas el Estado mismo. No se pueden contratar. Si no, eso se condena a no hacer nada. El Estado mismo a través de sus instrumentos. Entonces, yo los he estudiado porque en varias reuniones hemos discutido estos temas. Vamos entre el Micay y la parte alta de Jamundí, que se conectan por arriba, ¿cierto? Y que pasa al Naya también, que es otro cañón. Eso es lo que se llaman los corredores. De acuerdo al clima, etcétera, hay hoja de coca. Hoja de coca hasta donde se puede cultivar la hoja de coca. Decenas de miles de hectáreas, no tantas como el Nariño, pero sí de una manera importante. ¿Quiénes cultivan? Pues la población campesina, a veces indígena, afro, etcétera. ¿Por qué? Porque si no se mueren de hambre. Hay también una minería ilícita del oro. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Eso tiene una geografía concreta. Claro, nosotros sabemos, los técnicos lo han dicho, la gente que sabe agricultura, la gente misma del pueblo que ha hecho del Cauca una gran región cafetera del país, porque el café cambió de geografía también, que se puede cultivar café en unas partes, unas determinadas calidades, que se puede sembrar cacao, que se da al mar. Cualquier pueblo del mundo sabe que salir al mar es una riqueza, puntos suspensivos, enorme. Pero el Cauca desde que se creó no tiene salida al mar. El único departamento costero que no tiene salida al mar. Yo siempre me he explicado eso sociológicamente, es por el feudalismo que desde Popayán se ejerció sobre el país. Entonces no se pensaba en el mar, sino en Bogotá. Pero no voy a entrar aquí a análisis históricos y sociológicos. Lo cierto es que no hay salida al mar. La economía del Cauca, cualquiera que sea, empezando por el café, la panela, cualquier otra, el fique, que una vez llegó a ser poderoso, que ahora es necesario porque no se puede envolver la carga en plástico. Y nosotros ya teníamos un invento natural que dejamos a un lado. Toda la economía del Cauca, si sale al mar, se potencia. Claro, hay que mirar al mundo, no a Bogotá. Es un cambio de cultura. Pero ¿dónde está la carretera? ¿Quién la hace? Yo le pregunto al ministro de Transporte, que aquí no está, no sé si hay algún funcionario que haya venido. Una carretera al mar, ¿cierto? ¿Hay algún estudio? El narco ya la hizo a su modo. Ahí no pasan sino los ¿cómo se le dice? La mercancía, la merca le dicen de ellos. Porque nosotros no hacemos la carretera. ¿Cómo hacer una carretera, una obra civil, se llama así? No ostentosa, no estoy hablando de doble calzada, nada de eso, como en donde sí gastan el presupuesto nacional. Pero ¿cómo hacerla en una zona de conflicto? Y voy a poner como ejemplo el cañón del Micay.
Pues no se puede hacer sino con el ejército. Y entonces aquí el ejército tiene que tener una transformación, en mi opinión. O la armada, no estoy hablando exclusivamente de una de las armas. La derecha la critica, pero si estamos de acuerdo en que el conflicto violento de Colombia ha cambiado de fase, ya no es nacional, se acabó eso, no hay una guerra nacional, no hay una estrategia nacional, ni a favor de tomarse el poder, ni en contra de tomarse el poder, eso ya no existe, hay business y business. No voy a hablar mucho de política, pues esos business cambian el tipo de conflicto. Por eso se habla del Micay, porque va hacia el mar. Si el Micay no fuera al mar, no estaríamos hablando del Micay. Pero el Micay va al mar, y el mar es fundamental para el business. Business que ya no hacen los colombianos. Y entonces, ¿quién hace esa carretera? La plata está, eso se llama el presupuesto nacional, la hace el ejército. Si el ministro de Transporte no mueve el batallón de ingenieros, que ahora tienen que ser batallones, pues no se hace la carretera, estamos hablando carreta. La hace el narco, y entonces el narco se va ganando la población. Si el narco se gana la población, los niños pasan a las armas. Si los niños pasan a las armas, no se puede bombardear. Los niños del Cauca se vuelven el escudo de los armados contra el Estado. Van 350 niños reclutados de los grupos indígenas. 350, eso para mí es un delito de lesa humanidad. No sé bien cómo tipificarlo, porque eso es rehenes. Un niño no es un combatiente, es un rehén, lo han cogido, lo ponen a hacer cosas. Cuando es uno, es un rehén. Cuando son varios, es una toma de rehenes. Y cuando es todo el tiempo, es una toma sistemática de rehenes. Estatuto de Roma, Corte Penal Internacional. Delito de lesa humanidad o crimen contra la humanidad. Eso es lo que está pasando en el Cauca. La población rural caucana, y habría que ver en barrios populares de Popayán, la han tomado como objeto de un crimen contra la humanidad, para que el Estado no choque militarmente contra los del business. Los del business siguen enriqueciéndose, con eso compran más armas, controlan más población, se mueven y hacen business con la sangre del pueblo caucano. Entonces a mí me parece que el ejército tiene que asumir aquí una responsabilidad, conjuntamente obviamente con el gobierno. El ejército es dirigido por el presidente de la República, que es desarrollar, le voy a llamar así, el departamento social de las fuerzas militares, que ya existe, porque antes se hacían cosas, generalmente poner puentes militares con un objetivo militar, pasar las tropas de un lado a otro cuando no hay la forma en un río o cuando se cayó uno de los puentes. Pero ahora me parece que tiene que tener una especificidad mucho más compleja, porque el Departamento de Obras Públicas de Colombia y de Trabajo Social de Colombia, transitoriamente, mientras dure el conflicto, tiene que asumirlo las fuerzas militares del país, con toda la asesoría del gobierno civil. Hemos hablado del tren Villavicencio-Puerto Gaitán. Sabemos qué significa eso allá, para esa región y para Colombia. Ni más ni menos lo mismo que hicieron los gringos cuando tendieron sus trenes desde el lado oriental hacia el lado occidental, que se ve por las películas. Si no, no sería potencia mundial hoy. Pero eso, que es un pequeño tramo, se lo hemos puesto como tarea al Ejército Nacional para que construya los saberes, que nadie nace aprendido. Siguiendo un ejemplo mexicano,
porque allá lo hicieron, desde el Océano Pacífico hasta el Océano, bueno, el Tren Maya es el que hicieron. Pero aquí no estamos hablando del tren, estamos hablando de la carretera, estamos hablando del Hospital del Plateado, estamos hablando de escuelas, estamos hablando de sedes universitarias. Seguro, y es quizás la prioridad, de muchísimos acueductos de agua potable para una región que tiene una tasa de mortalidad infantil más alta que el promedio nacional y de las más altas del país, porque el agua que consumen los niños y las niñas en varios de los territorios del Cauca pues no es potable, y si los niños no consumen agua potable mueren. No se llama desnutrición, pero así queda calificada. Mueren por falta de calidad del agua. Entonces, este programa, en lo que respecta a zonas en conflicto o de economía ilícita en el Cauca, en mi opinión, debe desarrollarlo desde ya las fuerzas militares de Colombia. Ahora, el pueblo va a ver algo que quizás antes ha visto muy poco, por décadas, porque el conflicto aquí tiene todas las fases, desde el liberal conservador e incluso desde los tiempos del señor Mosquera, que Velasco conoce mejor que yo, entre liberales, conservadores, una vez se agarraron entre los caucanos y los antioqueños, y los federalistas y los centralistas, y Bolívar, y la República contra los monárquicos, etcétera. Pareciera que el Cauca hubiera vivido siempre en guerra, pero el reto nuestro es cómo salir de la guerra y pasar a la paz, y progresar como sociedad diversa, que son los caucanos, la más diversa quizás de Colombia. Entonces, primera tarea de esta reunión de la misión Cauca, como se le ha llamado, es el ejército a las obras públicas, que significa contratar civiles que sepan de ingeniería, que significa con los ingenieros militares ampliar conocimientos, incluso experiencias internacionales, tecnologías, etcétera, porque si no, no vamos a poder volver realidad eso. Y la plata se cuida más, porque los militares cuidan mejor la plata que los políticos. Por ejemplo, pongo el OCAT Paz, que ya el director de planeación hará una rueda de prensa, creo que la semana entrante, sobre qué sucedió con eso. Pero de las obras que hemos visitado del OCAT Paz, que era para la paz, que es el producto del acuerdo con la FARC, no hemos visto ni una. La plata la entregaron en época de elecciones. Ya los organismos propios de este tema nos lo mostrarán. Aquí tenemos otros proyectos. Muchos serán los mismos del PEDET, los mismos que ya se han hablado. Y ha habido la plata, no es que no haya habido, sino que se la han robado. Y se la han robado a través del mecanismo de contratar a quién. Cuando se va al sitio donde ese quien debía haber hecho la obra, no está la obra, le dieron anticipo, le dieron la adición del contrato, lo llenaron de plata. Para mí la plata se fue a los que hoy están matando a la gente. El OCAT Paz se volvió un OCAT Guerra a partir de la corrupción. Entonces, este método, con lo cual pues tenemos ya que hablar en concreto, me parece el más importante. Hay que discutir si se hace el embalse del Micay. Siempre los embalses son problemáticos. ¿Por qué el embalse del Micay? Porque necesitamos energía limpia. Y ahí hay una posibilidad, voy a llamarla así, la oligarquía bogotana nunca pensó en energía eléctrica para el Pacífico. Por eso todos sus embalses son para adentro. Por eso nos llega una sequía y nos fregamos. Porque el clima del Pacífico es diferente al andino. Son complementarios. En el Pacífico, como todos, litoral Pacífico, estoy hablando, como todos sabemos, es una de las regiones más lluviosas del mundo. ¿Por qué no tenemos embalses ahí? No estaríamos hablando de la sequía y del racionamiento. Porque los embalses se hicieron alrededor de Medellín y alrededor de Bogotá, algo alrededor de Cali, pero no donde se podía y se tenían que hacer para complementar y no caer en sequías. Bueno, ¿por qué no hacemos el primero?
No lo inauguraré yo, pasa como el Metrocable de Ciudad Bolívar en Bogotá, lo inauguró Peñalosa, pero se trata de hacerlo. Le cambió el nombre, eso sí, le puso Transmicable. Y de mí no, ni me saludó, pero el tema es empezar. La geotermia de la cordillera central, los volcanes. Esos volcanes tienen magma debajo, por eso hay aguas termales, y ese magma debajo, muy cerca de la superficie, es energía limpia. Si se combina con el agua, eso tiene una tecnología. A mí me interesaría meterme en ese tipo de proyectos con la gobernación, con las alcaldías respectivas, porque entonces una Cauca con energías limpias, agua, magma, hirviendo a vapor de agua, no es que haya mucho sol, nos permitiría pensar un desarrollo si además lo juntamos con el mar y además lo juntamos con la población y sus cerebros, que hay que cultivar a través de la educación. Eso está aquí pintado en este tipo de proyectos. Ahora, comenzar ya significa militares con el casco constructor ya. Obviamente cuidados por militares con el fusil al hombro, o ni siquiera al hombro, porque hay que estar listos. El puerto abajo lo podemos hacer. Yo estuve ahí sobrevolando. Hermosísimo, el punto donde el Micay cae al Pacífico. Eso es hermosísimo. Ahí no vi una casa. A veces la uno, porque la ministra de Ambiente me saldría hoy aquí, oiga, pero se necesita un puerto ahí, aunque sea para llegar a Buenaventura, hacer un transbordo. Eso tienen que hacerlo los militares. En este caso, la Armada, la Marina, tiene que desarrollar facultades que ya los tiene, incluso científicas, para poder desarrollar el Cauca. Si la Embajada de los Estados Unidos nos quiere ayudar en estos proyectos, pues vamos para adelante. Vamos para adelante, porque se trata de construir otra economía. Claro que por ahí puede salir el cacao. No necesitamos pensar cómo llevarlo a Bogotá, sino cómo llevarlo a la China o a California. Y ojalá no saliera el cacao, sino saliera el chocolate en todas las formas y ricuras. Y ojalá la empresa fuera propiedad del campesinado del Micay, porque entonces ahí sí se vuelve más rentable que la cocaína. Porque la chocolatería puede que sea menos rentable que la cocaína, pero es que le sumamos que no va a haber muertos. ¿Y cuánto vale eso? Cualquier comunidad dice, acepto. Si el señor Tulio quiere asociarse, pues se asocia. Claro que aquí es pensando, usando el VAR hacia la exportación. Entonces yo resumiría esto con, sí, una infraestructura que es educación, que es salud, que es carreteras, que es fibra óptica, lo cual no hemos hablado, pero nos toca con las fuerzas militares. Yo diría una sustitución productiva, sí, hay que entregar las semillas, hay que tener los tecnólogos, hay que tener la voluntad campesina, indígena, afrodescendiente y popular. Pues si el campesino no quiere, ahí vi que en Buenos Aires quemaron 4 carros, algo así. Claro, obligados, porque detrás de ellos hay un fusil y por las noches patrullan. Pero se necesita la voluntad campesina, de todos los colores, la comunidad indígena empoderada, el Consejo Afro empoderado, buscando la construcción de esa economía nueva que permita que los niños y las niñas vayan al colegio y entren a una universidad y no, en vez de tirar el libro, coger el fusil. Eso es lo que queremos, y coger el fusil para matarse ahí con otro joven del mismo barrio o de la misma vereda que tiene otro uniforme. Eso es lo que queremos y tenemos que buscar y lograr ya. Y en esto, ayer o antes de ayer estuve en una reunión con los cultivadores de hoja de coca, representantes de todo el país en Bogotá, evaluando el programa PENIS, que es un fracaso total. Lo concibieron como una transferencia monetaria desde Bogotá al NECI
del campesino y de 85.000 familias que hoy existen porque se han muerto varios jefes de familia y jefas. Solo 312 completaron el ciclo. De 85.000, 312. Fracaso. Yo creo que esto es de los fracasos más rotundos del país. Fracaso querido, porque el gobierno de Duque no quiso hacerlo. Pero en mi opinión, mal planteado, porque la sustitución de cultivos no se hace con una transferencia individual. Se hace con el cambio de un territorio completo. Campesino en medio de un mar de hoja de coca que va a cultivar maíz, por poner un ejemplo, reciben el NEC y la plata, se pone a tumbar la hoja de coca y a sembrar el maíz y lo matan. O queda como un bicho raro. O no puede sacar, si logra cultivar su maíz, no puede sacar el cultivo. ¿A dónde lo lleva? En una mula por allá, en una trocha, mientras los otros van bajando la hoja de coca o la pasta de coca. Hay que cambiar todo el territorio. Y entonces eso no se hace con una transferencia monetaria, eso se hace con poder popular, de lo cual he hablado aquí en el Cauca, porque aquí hay organización, y mucha, y con experiencia de hace mucho tiempo. Si el presupuesto para el Cauca, que está en el presupuesto nacional, año 2024, primero, si yo le pregunto a los ministros cuál es su presupuesto para el Cauca, ninguno sabe. Ninguno sabe. ¿Cómo? ¿Qué? Preséntame, ministros, un regionalizado el presupuesto. Oh, han pasado 6 meses y todavía no he recibido la primera respuesta. ¿Y saben por qué? Porque las instituciones estatales de Colombia, en el caso del gobierno nacional, no se hicieron para el territorio, se hicieron para el capital, que es diferente. Esto hay que entenderlo bien. O sea, si voy a buscar el presupuesto de las autopistas de doble calzada concesionadas al sistema financiero, a los grandes contratistas de obras públicas, esas las encuentro en 10 minutos, pero no encuentro el presupuesto para el Cauca. Cada ministerio está construido es para el gran capital. Mintic, ¿qué hace? Ver cómo Claro y Movistar, etcétera, tienen las concesiones de estos cacharros. En unas partes sale bien, se ve, en otras partes esto no se conecta. El que no se conecta al mundo, se quedó atrás. ¿Qué hace Mintransporte? Lo que acabo de decir, las concesiones 4G y las grandes sociedades portuarias y los grandes aeropuertos del país. Ahí sí me sale un mapa de para dónde va la inversión pública, etcétera. ¿Qué hace el Ministerio de Educación? Acaba de estallar la discusión en el Congreso de la República. Yo fui ingenuo, porque yo creí que todos los partidos políticos de Colombia estaban de acuerdo en que había que impulsar la educación pública del país. Porque sin educación, ¿qué hacemos? Yo pensé que eso era verdad sabida, que eso era el eje del acuerdo nacional. Y cuando vamos al Congreso, empieza la ley estatutaria a avanzar, penúltimo debate, no, que hay que crear unas EPS para la educación pública. Unos, ¿cómo le llamaron? Institutos de Educación Intermedia Privado, intermedia no, terciaria, que es la educación terciaria. Eso no existe en el mundo, yo no sabía. Se la inventaron, institutos de educación terciaria para que en el 10 y 11 grado le enseñen a los niños cursillos. ¿La plata de dónde sale? Del presupuesto. Pues eso es lo mismo que hacen las EPS de salud. Entonces se inventaron el modelo para la educación. Entonces llevarse el dinero público para que los dueños de los institutos de educación privada terciaria se queden con la plata pública, como pasa con las EPS de la salud. ¿Mejorará la calidad? Sí. El político del barrio forma su instituto, sabe que por ahí, si tiene palanca con el gobierno, le llega la plata y simplemente
hace un negocio, un business con el dinero público, dándole una educación, porque entonces ¿a quién le va a pagar? A un profesor que se va a morir de hambre porque el tipo le va a bajar el salario al máximo para que dé clases en los colegios. Un profesor con hambre no da educación y un niño con hambre tampoco aprende la educación ni enseña la educación de Colombia, se va al piso, como se fue al piso la salud de muchas regiones de Colombia. No hubo tal acuerdo nacional, pero me estoy metiendo en otro tema. Ese proyecto pues se hundió, pero muestra cómo en la concepción que tenemos en el Estado, en el gobierno, unos ministerios que no están mirando el territorio, mucho menos el territorio excluido, desde hace 2 siglos no miran el territorio excluido, 2 siglos, sino que miran los centros de poder y de capital. Y entonces por eso no aparece el presupuesto del Cauca. Bueno, si este es el gobierno del Cauca, tiene que aparecer. Y lo que hemos propuesto es que en reuniones, en asambleas de organizaciones populares subregionales, no el Cauca, sino allá el litoral pacífico, allá tierra adentro, etcétera, que ustedes ya lo tienen ahí bien subdividido, la organización popular se reúna. No apueste a todo porque el presupuesto no alcanza para todo, sino a lo estratégico. Aquí esta subregión cambia si se hace esto, esto y esto. Y esto y esto y esto vale tanto. Y eso se vuelve obligatorio para el presupuesto nacional. Eso se llama derecho de prioridad. Esa figura perdió por un voto en la Asamblea Nacional Constituyente del 91, pero el gobierno la puede poner en práctica por resolución, porque el que hace el presupuesto y lo presenta al Congreso es el gobierno. Entonces, doctor López, Alexander, la idea es que esto se extienda en todo el territorio excluido del país y quede explícito en el presupuesto que se presenta al Congreso para que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó en estos 6 meses, que un ministro no sabe qué es lo que va a invertir en cada departamento. Y vayamos transformando la institución que está de cara al capital hacia el territorio y de cara a la población. Yo creo que es una buena transformación que Colombia necesita, sobre todo porque el asunto de transformar un territorio de territorio excluido a territorio próspero es ni más ni menos la definición de la paz. Entonces, les agradezco que me hayan escuchado para discutir un poco estas propuestas y ya haremos una reunión operativa entre el gobierno, pero nos gustaría también que se haga entre la población misma para darle forma, porque hacer el presupuesto del año entrante y ejecutar el que queda de este año es para allá. Entonces nos toca ponernos a trabajar ya. Gracias, muy amables.